Grabando. Bienvenidos todos. Qué gusto tener a tanta gente aquí para acompañarnos el día de hoy y platicar con Susanna Mittermier. Susanna Mittermaier es una psicóloga, dentro de muchas otras cosas. Y nos va a estar visitando en México en el mes de mayo. Va a venir a dar las dos clases principales que ella facilita. Una se llama Psicología Pragmática y la otra es Psicología Pragmática Avanzada. He estado traduciendo su libro desde finales del año pasado y la verdad es que ha sido una delicia empezar a explorar cómo ella, desde su educación y formación completamente académica, empezó a construir como un puente a todas las herramientas de Access. Y es una técnica que ella utiliza en todas sus facilitaciones, incluso, ya saben, ¿no? Ya, cuando empiezas a hacer Access ya es difícil como separar el mundo de Access y tu vida privada, entonces ya en cualquier minuto estás platicando con alguien y ya estás usando las herramientas en 5 segundos. Susanna es muy así. Entonces, queríamos, Mariano y yo, presentarla, platicar con ella, que nos platique ella cómo empezó, de qué forma es que ella está utilizando estas herramientas, tanto en sus clases, porque eso también es lo divertido. La segunda clase avanzada te da todavía más herramientas, no solamente para, digamos, para aplicarlo personalmente, sino para las facilitaciones, ya sea en clase o en sesiones que estés dando. Así es que bienvenidos todos y cuando llegue la reina de esta sesión empezaremos. No sé si ya Muchas gracias, Alba, por esta presentación. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Mi nombre es Susanna Mittermaier y bueno. Le ha crecido la barba. Y me he hecho barba porque he visto que tiene mucho éxito entre las mujeres. Bueno, entonces les voy a pedir a todos que pongan en silencio sus micros, por favor, porque se van escuchando como ruidos por ahí. Y realmente me gustaría que pudiéramos tener ese espacio, ¿no? En que dejemos que la comunicación sea más fluida. Entonces, si pueden poner sus micrófonos en silencio, estar conscientes de ello, supongo que si han entrado a la llamada es porque tienen un poquito de conciencia acerca de que están dentro de una llamada y de que se escucha todo. Entonces, y ahora solo nos queda esperar que esta señorita entre. Señorita. Pero bueno, también hay que decirlo, es el punto de la hora. Dale unos 15 segundos más. Ahorita llega. Ah, es justo la hora. Por un día que llego antes. Exactamente. ¿Tú ya? Hello. Hey, finally you're here. We got the memo of red t-shirt. Hi, Susanna. Exactly. We're matching today. Love it. Hey, Mariano. Hola, Susanna. Hi. Hola, chico. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. We have some magical background noise. Yeah, I was gonna say. Somebody was in the wind. Yeah. ¿Quién está en el teléfono? ¿Quieres pasarme el ser host? Ya. Gracias. Listo. Sí, te voy a pasar las habilidades de host para que seas una host. Entonces, hacer hospedador. Alba Molteni. I am the host. Perfecto. Welcome, Susanna. We are so excited to have you. So, meanwhile, you were here, we already introduced you. Mariano is going to be the one translating today, so I'm going to stop talking and let him translate. Yeah, that's that's the point.
So you're so welcome here. We are very glad to have you here. And just let you know that all the call will be in Spanish. So you will practice all my lessons that I teach you in, Muy bien. Me gusta. Costa Rica. Le he dicho, hola Susana, ¿cómo estás? Bienvenida, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, solo que sepas que toda la llamada va a ser en español, así puedes practicar las lecciones que te he dado en Costa Rica. Entonces, we introduce you, and do you want to say something to No. the crowd? No, I'm Okay. just gonna shut up. No, solo quiere estar callada. De hecho, ¿tú quieres decir algo? No, solo quiere estar callada. Muy bien, pues podemos hablar tú y yo. So I'm just gonna say welcome to the conversations with the peacock. Ok, bienvenidos todos a la conversación con el pavo real. I even brought him. Oh, ella trajo el pavo real. Ese es el símbolo, el logo de su libro y de Pragmatic Psychology. Yeah. So, and I was asked the other day, why is the peacock the symbol for psychology? What does a peacock have to do with anything? Y me estaba preguntando el otro día porque el pavo real es el símbolo de la psicología. Es el... ¿Quién está traduciendo por mí? Thank you. Porque el pavo real es el símbolo de la psicología. Y me preguntaba, ¿qué tiene que ver eso con la psicología? Have you ever seen a peacock with the feathers up? ¿Han visto alguna vez un pavo real con todas las plumas abiertas? It's like, hi world. Es un poco como, hey mundo, estoy aquí, guapos. And look how beautiful I am. Y mire cuán bello soy. And feel free to enjoy me. Y siéntete libre de disfrutarme. If you judge me, I'm not going to put my feathers down for that. Y si me juzgas, no voy a poner mis plumas, no voy a encoger mis plumas. Por eso. And by the way, you're welcome. Y por cierto, eres bienvenido de juzgarme, no hay problema. And it's on the house. And what? And it's on the house. It's like, you're welcome. It's Sí, eres I don't know if you can bienvenido. translate that. So the peacock is something that Gary Douglas, the founder of Access Consciousness, many years ago, he said, Susanna, you have to be willing to be the ¡Ay, qué rico la Cristina! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Entonces, y hace muchos años, Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, le dijo, Susana, tú tienes que estar dispuesta a ser el pavo real. And the energy that he conveyed was exactly what pragmatic psychology is for me. Y la energía que se trajo es exactamente lo que es la psicología pragmática para mí. What's that? Y lo chistoso es que no encuentro ni siquiera dónde están ni cómo ponerla en silencio. A ver. Quien tenga su micro abierto, la tele puesta, está diciendo, uy, qué rico. Shut up. Silénciate. Yeah, cool. Thank you. We love noise and not always. Nos gusta el ruido, pero no siempre. Love it. So the peacock energy matched. I got that it matched what pragmatic psychology is. Yo comprendí que, bueno, me llegó que la energía del pavo real es justo. Mute yourself. Hay una que pone. Alba, mute everybody. I am.
Okay. Thank you. Ah, Gracias. Gracias. Y bueno, lo que decía Susana es que ella encontró que la energía del pavo real justo encajaba con lo que es la energía de la psicología pragmática. it's the willingness to show everything you are, all the colors, all the greatness of you, and not excuse yourself anymore. Yeah, I love it. Y es esa disposición de mostrar toda la grandeza que tú eres, todos los colores que tienes, y no pedir disculpas nunca por eso. So even though you are all in Spanish-speaking countries, which are known for showing up and, you know, being more out there than other countries. Incluso si están, si todos son, si todos están en países hispanohablantes que son conocidos por todos por mostrarse más, incluso mucho más que en otros países. How much are you still holding back you and all the nuances and all the colors and greatness you are? Y aún así, ¿cuánto te estás manteniendo, te estás reteniendo y escondiendo todos los colores y toda la grandeza que tú realmente eres? To not be judged as too much, to not be judged as crazy and insane. Para no ser juzgado como demasiado, para no ser juzgado como insano o loco. Somebody's called Access. Do you have a question? Because you just unmuted yourself, or Sul? Can you mute yourself, please? Access, te puedes... it's very funny that. Access, ¿te puedes silenciar? No voy a volver a poner en silencio a todos, porque aparte de todo, otra vez no la encuentro. Thank you. Exactly. Guys, I love you. But it's amazing how many people are here. It's amazing. Love it. Es fabuloso cuánta gente hay aquí y me está encantando. Muchas gracias. So one of the things that I, see one of the things that I see in the Spanish-speaking area is the drama that is made so normal. Algo que he visto en las áreas hispanohablantes es que el drama se hace como muy normal. Es algo muy de la vida. Se me fue la luz. So that's like the energy of being dramatic and being dramatic in some countries is more normal than others in different ways. La energía de ser dramático es mucho más normal en algunos países que en otros, y al parecer en algunos países de habla hispana pues es mucho. And then also, what if you wouldn't be that dramatic, and if you wouldn't be that dramatic, who would you be? What have you decided you would be? Y si no fueras tan dramático, ¿quién serías realmente? ¿Quién has decidido que serías? Hey, How Susana? many judgments do you have that if you're not dramatic, you're not you? If you're not dramatic, you're boring. ¿Cuántos juicios tienes acerca de que si no eres dramático, no estás siendo tú? Y si no eres dramático, estás aburrido o eres aburrido. And Susana, Yeah. I don't think it's only it's something that we are used to, but we celebrate it. Like the more dramatic you are, the more you are. Do you want to Hey, know Susana. more about that? Ajá, hey Susana, yo creo que no es solo que estemos acostumbrados, sino que lo celebramos. Mientras más dramático eres, pues más puntos tienes, ¿sabes? Es como, ¡woohoo! Yeah, más eres. Y más ¿Cómo? eres. Más Más The more eres. you are. Más Yes. eres, sí, más eres. Yes. So I'm just wondering, how much have you misapplied and misidentified being dramatic as being you and being alive? Y me estoy preguntando cuánto han mal identificado y mal aplicado el ser dramáticos con ser ustedes.
poquito nada más. Nah, Un poquito. un poquito. A lot of people is dying right now in the call, but don't But worry. everybody's like It's just checking not. out, like me. Well, no, What? I think I would like to have something to eat right now. I'm not sure. Están como, conmigo, eso va conmigo. Yo creo que ahora me voy a ir a comer algo, creo. ¿Cuántos ya So están everybody notice right now when I bring that up, how much you're like distracted by something else. Y dense cuenta ahora mismo que cuando yo traje esto, ¿cuántos de ustedes estaban distrayéndose con algo más? Right? So how much, again, have you misapplied and misidentified being dramatic as being you and as being alive? ¿Y cuánto has mal identificado y mal aplicado el ser dramático con ser tú y estar vivo? Opa. Megatones. Sí, claro, vero. Everything that is, again, everywhere you've misapplied and misidentified being dramatic as being you and being alive, will you please times a godzillion destroy and uncreate it all? Y todo Right, eso, sorry, you go. no, y todo eso y todos los lugares donde has mal identificado y mal aplicado el ser dramático con ser tú y estar vivo, lo destruyes y descreas ahora. Yes, right, wrong, good, bad, POC, all 9 shorts, boys and beyonds. Arr! It's amazing. Translate that one. Full translated. Full translated. You're awesome, Mariano. When I commit. Cuando me comprometo. So one of the things that is really amazing with psychology, or maybe not so amazing, is that there's so many misidentifications and misapplications. Una de las cosas que es tan asombrosa con la psicología es que hay tantas, o quizá no es tan asombrosa, pero es que hay tantas malidentificaciones y mal aplicaciones sobre lo que es y sus puntos. Yeah. So, for example, people are convinced that they are afraid. Así que, por ejemplo, la gente está convencida de que ellos tienen miedo. Or they're convinced that they can't do what they want to do, whatever that is. O están convencidos de que no pueden hacer lo que ellos quieren hacer, cualquiera, no importa lo que eso sea. And misidentification and misapplication is where you constantly think there's something wrong with you when the wrong is the very right you haven't chosen. Ok. Y esa es como la mayor malidentificación, y que es que todo lo que tú has creído que está mal es como una potencia correcta que tú no has elegido todavía. Yeah. O reconocido. Yes. And so psychology in the original meaning, psicología en el significado original de la palabra, is it used to be the study of knowing. Solía ser el estudio del conocimiento. And then later it became the study of behavior. Y luego se convirtió en el estudio del comportamiento. And it became all about what's normal, what's not normal. Well, y se convirtió todo acerca de lo que es normal. That's full translated with perception. De lo que es normal y de lo que no es normal. What's sane and what's insane. Lo que es cuerdo y lo que está loco. Yeah. What really happened was that we got into the polarity without really noticing that we were going in a totally different direction than originally. Yes. Do you want to translate yourself? Y lo que sucedió es que caímos en la polaridad de lo que está bien y lo que está mal, y nos alejamos del significado original. Yes. And pragmatic psychology is bringing back psychology to what it used to be, the study of knowing. ¡Yay! Y la psicología pragmática es traer otra vez la psicología a lo que solía ser, al estudio del saber, del conocimiento, en lugar del comportamiento. So every time you choose what works for you,
you are changing the world. Wow. Así que cada vez que tú eliges lo que funciona para ti, no importa lo que eso sea, tú estás cambiando el mundo. Again, every time you choose what works for you, you are changing the world. Otra vez, por si no me habían escuchado, cada vez que tú eliges lo que funciona para ti, estás cambiando el mundo. Sí, pero everything you haven't acknowledged about that, everywhere you rather think you're fucked up, will you please destroy and uncreate it times godillion? Todos los lugares donde has hecho para no reconocer esto y todos los lugares donde has creído que estabas jodido o jodida, lo destruirías y descrearías ahora. Right, wrong, good, bad, POC, POC, all nine shorts, boys, and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los no cortos, chicos, y más allá. Susanna, Más allá. I love it. can I ask you a question, Susanna? Yeah. What is the most fun for you to facilitate these classes? Susana, Sorry. ¿qué es lo más divertido para ti de facilitar estas clases? So much of it. Es It's when people discover what's hiding, like the capacities that are hiding behind what they have seen absolute as incapacities and wrongnesses about them. Para mí lo que es más... ¿qué le preguntaste, Alba? Más como... Mira, que lo más divertido. Lo que más me gusta o me divierte de facilitar estas clases es cuando la gente descubre lo que son sus capacidades o habilidades detrás de lo que ellos habían creído que era lo más erróneo de ellos. Yeah. Entonces, so somehow is also getting them out of that polarity. Of Yeah. the- Y esto de alguna forma es sacarlos de la polaridad, ¿verdad? Sí. Yeah. There's so many places where people are undoing the greatness of them. Hay tantos lugares donde las personas están deshaciendo la grandeza de ellos mismos. And especially in family and relationship. Ah, no, ¿really? Y, y especialmente en las relaciones y en la familia. Oh, that topic. That's Yeah. interesting. Can we change the topic right now? ¿Y podemos hablar del tema ahora mismo? No. It's basically in all those areas where you try to be like other people or where you have other people like you. Es en todas esas áreas en las que estás tratando, básicamente es en todas esas áreas en las que estás tratando de ser como otras personas o que otras personas sean como tú. Yeah. So every time you try to have other people like you have no other choice than create yourself like other people. Ok, cada vez que estás tratando de hacer de gustarle a otras personas, no tienes otra elección más que ser como ellos. Yeah. So everything that is, will you please destroy and uncreate it? Y todo lo que eso sea, lo destruirían y descrearían, por favor. Yes. Right, wrong, good, bad, POC, POC, all nine shorts, boys, and beyonds. Y más Like every time you try to be like other people, you have no other choice than being dramatic rather than choosing what works for you. Y todos los lugares donde tú estás tratando de ser como otras personas, no tienes otra elección más que ser dramático en lugar de elegirte a ti. And ¿No? sorry? Can I question? Yes, Miss. ¿En español o en inglés? Ponla en español, no, en inglés, hacerla en inglés y yo la traduzco. Vale. Sometimes when I am me, I feel like I create a separation between other people. What is, if you are you, I have like, I don't know how to explain it. Like, if I am me, I separate from other people. Is that, how do I do
to be me and not feel that like I create a separation between the others. Ok. Elena dice, cuando yo, lo que me está sucediendo en mi vida es que cuando yo soy yo, me siento como una separación con los demás. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser yo sin sentir esa separación con los demás? Are you creating a separation by being you, or are you aware of other people's separation when you're you? ¿Estás creando una separación al ser tú o estás siendo consciente de la separación con otra gente? ¿O estás siendo consciente de la separación? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? De la separación que otras personas están percibiendo en su mundo. Exacto, de la separación que otros tienen en sus mundos. Maybe it's the second one, but it's kind of maybe I'm not ready to receive all that information. Okay, so stop. Okay, so translate them. Sí, quizá es la segunda, pero quizá no estoy preparada para recibir toda esa información. Notice how you first acknowledged and then went into the wrongness of you again. Date cuenta como en un primer lugar lo reconociste y luego te fuiste otra vez a lo erróneo de ti. Y a mí. See? So first it was, oh, wait a second. I'm aware of other people's separation, which means I'm actually not wrong. I'm just aware. Espera, me he dado cuenta de que estoy siendo consciente de la separación que otros tienen en sus mundos y por lo tanto no estoy errónea. And then in that moment when that space opened up of, oh, I'm aware and not wrong. Y entonces en ese momento en el que el espacio se abre y te das cuenta de que no estás mal. Notice how you went into, oh, maybe I'm not receiving. Y date cuenta como después de eso vas a, oh, quizá no estoy recibiendo. Fuck. So, have you heard of the Access Consciousness tool, what's light is right and what's heavy is a lie? ¿Has escuchado esa herramienta de Access que dice lo que es ligero es verdad, lo que es pesado es mentira? And many people heard about it, not many use it. Mucha gente lo ha escuchado, no muchos lo usan. In any country. En todos los países, not only Spanish countries. So, okay, but if you now just apply it in that situation for you. Ahora lo aplicas en esta situación para ti. Ay, gracias. So which part was light and which one was heavy? You tell me. ¿Qué parte era ligera y qué parte era pesada? Can you repeat me? So ¿Me lo puedes repetir? Por favor. So which part was light of what you said and which part was... ¿Qué parte era ligera de lo que dijiste? ¿Qué parte I perceive the separation of others is light, and if I perceive that I'm not receiving it, is heavy. Cuando percibo que si es la separación de los otros, lo que yo percibo es ligero, y cuando pienso en si es que yo no estoy recibiendo, es pesado. Yes. So all the lies you have been buying about how fucked up you are. Todas las mentiras que has estado comprando acerca de lo jodida que estás. That keep you from knowing how great you are. Que te alejan de reconocer cuán grande eres, cuán grandiosa eres. Will you please destroy and uncreate it times quadrillion? ¿Lo destruirías? No. ¿Crearías? Por favor. No. No, I am good that way. No, estoy bien de esta manera. Everything that is right, wrong, good, bad, pot, pock, all 9 shorts, boys, and beyonds. And my body is feeling like contracted right now. What's that? Mi cuerpo se siente como contraído ahora mismo. ¿Qué es esto? Well, do you want to know how aware you are?
Ok. Ah. ¿Quieres saber cuán consciente estás realmente? If you would acknowledge that the contraction is just awareness, how light would your world be? Can you repeat that? If you would acknowledge that the contraction is an awareness, how light would your world be? Ok, si tú reconocieras que esa contracción es una toma de conciencia, ¿cuán ligero sería tu mundo? And would you really like to have that lightness? Yes. ¿Y realmente te gustaría tener esa ligereza? How extremely different would you be from other people if you would choose that lightness? ¿Cuán extremadamente diferente serías de otras personas si tú eligieras esa ligereza? A lot. I am already different. So. Yes. Sería muy diferente y ya soy muy diferente. Así que estaría muy jodida. Ay, no, eso no lo has dicho. So I would up, but she didn't say that. Yeah. So how much more if you would really embrace? So my question is, do I have to say goodbye to that much people? Tengo que decirles adiós a tantas personas. Good question. Buena pregunta. Yes, no. Yes, no, yes, no, yes, no. Yes. Sí, no. So the way people in this world create connection. El modo en las que las personas crean conexión en este mundo is through judgments and problems. ¡Yay! Es a través de los problemas y los juicios. ¡Woohoo! ¡Ua, ua, ua! And if you don't have a problem anymore, if you function from lightness, si tú no tuvieras un problema nunca más, si tú funcionaras desde la ligereza, it feels like you're not connected to other people anymore. se sentiría como si ya no estuvieras conectada nunca más a otras personas. But feelings are something that this world uses as a way to connecting. Los sentimientos son unas cosas así raras que este mundo usa para, como una forma de conectarse unos con otros. Do you really need feelings to connect, or are you already connected? ¿Tú realmente necesitas sentimientos para conectarte o ya estás conectado? Toma. Mic drop. I am already connected, but I guess the other people don't feel the same. Yo ya estoy conectada, pero siento que las otras personas no sienten lo mismo. Yes. And since when is that your problem? ¿Y desde cuándo eso es tu problema? But if you make what other people feel your problem, pero si can you ever... Sorry. Yeah. No, go. If you make what other people feel your problem, can you ever create a life that works for you? Pero si haces lo que los problemas de otras personas, lo que otras personas sienten tus problemas, tu problema, crearás una vida que funcione para ti. It's not about not caring about other people's feelings. No se trata de no preocuparte por los sentimientos de otras personas. It's about not using other people's feelings as a limitation for you. Se trata de no usar los sentimientos de otras personas como una limitación para ti. Wow. Love it. So everything that is, everywhere you have made other people's feelings more valuable than your possibilities, will you please destroy and create it? Todos los lugares donde tú has hecho los sentimientos de otras personas más valiosos que tus posibilidades, lo destruirías y descrearías ahora.
times quadrillion, right, wrong, good, bad, pot, poc, all, nine shorts, boys, and beyonds. ¿Quién te crea? Silencio para todos, Alba, por fin. ¿Sabes? ¿Por qué? Es Yolanda, lo sé. Gracias. Gracias. How are you, Elena? ¿Qué tal, Elena? It's great. ¿Cómo estás? My issue is like my job is like taking care of everybody else, or I have done it that way. So how do I create from a different way? Y pues, estoy bien, lo que pasa es que mi trabajo se trata de ocuparme de todos los demás, así que, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Qué carajo hago? So, ¿qué trabajas? I am a physical therapist and an osteopath. I work with with the health issues of everybody else, babies and like. Soy terapeuta física y osteópata, así que... ¿Y qué más dijiste? Trabajo con mamás, bebés, con los problemas de salud de los demás. Got it. Yes, I'm a psychologist. Yeah, I know. And a therapist. Okay, yo soy una psicóloga y una terapeuta. So I used to take on other people's problems and make them mine as in my job. Y yo solía tomar todos los problemas de los demás y hacer los míos en mi trabajo. And I became very tired. Y estaba muy cansada. And then I did the same with my friends. Y así hice lo mismo con mis amigos. And I did the same with my family. Y hice lo mismo con mi familia. And I became even more tired. Y así estaba todavía más cansada. And my joy was gone. Y mi alegría y mi gozo se fueron. And one of my favorite tools is joy. Y una de mis herramientas favoritas es la alegría, el gozo. So that didn't work good at all. Así que eso no estaba funcionando para nada. Until I realized, finally, Hasta que finalmente me di cuenta that even though my job description is therapist, que incluso aunque mi descripción del trabajo es terapeuta, my job is not to solve problems. mi trabajo no es resolver los problemas. My job is to facilitate space. Mi trabajo es facilitar espacio. So I became a real estate. A real espacio, real espacio. A real espacio worker. So your question is amazing. Tu pregunta es fabulosa. And it's very, very big. Y es muy, muy grande. So actually what you're asking is something we are addressing in the advanced practitioner class. Y lo que tú estás preguntando es algo a lo que nos dirigimos en la clase de practicantes avanzados. Because it's very, very big. Porque es muy, muy grande. Right? So if you want to go in depth about that question, that would be the class to do. Y si a ti te gustaría ir en profundidad con esa pregunta, sobre ese asunto, esa sería la clase que podrías hacer. It's something that Gary Douglas and I created as a new class. Es algo que Gary Douglas y yo creamos como una clase nueva. It's for practitioners. Es para practicantes. For social workers. Para trabajadores sociales. Teachers. ¿Qué? What? Teachers. Profesores. Therapists of any kind. Terapeutas de cualquier tipo.
facilitators, facilitadores, parents, padres, anybody who works with people, para todos los que trabajan con personas. and how you can use the access tools in working with clients and people. Y cómo puedes usar las herramientas de Access para trabajar con clientes y personas. Kids, children. Y también hijos, niños. Yes, yeah. So the prereqs for this is obviously a foundation class or a 2.5-day pragmatic psychology class, by the way. Y el prerequisito para esta clase, por cierto, es o la clase del fundamento o la clase de... ¿which class? Pragmática, psicología. Psicología pragmática, beginners. 2.5-day, yeah. Mm-hmm. That one. The first one. And we are going to have this in Mexico City, huh? Yeah. Vamos a tener esta clase en Ciudad de México. El 16 de mayo empieza la clase de psicología pragmática y el 19 la de avanzados, practicantes avanzados de psicología pragmática. Yes. And I'm so looking forward. It's the first time in a Spanish-speaking country. Yeah, y es la primera vez en un país de habla hispana. Happy Peacock. El pavo real está listo. The peacock is ready to fly. We had one in Vienna and it was fabuloso. Tuvimos una clase en Viena y fue fabulosa. People really learned how to facilitate the things that they were convinced they can't facilitate. Y las personas aprendieron a facilitar las cosas que ellos estaban completamente convencidos de que no podían facilitar. Yeah, so I'm really looking forward to this class in Mexico City. Estoy muy feliz, muy ansiosa por esta clase en Ciudad de México. I have no idea what it costs. Elena is asking. I never know what my classes cost, but we can send the link in the audio. Exacto. Yo no sé cuánto cuesta la clase, yo nunca sé lo que cuestan mis clases, pero les podemos mandar el enlace con el audio. We're not going to make this a long Zoom. We can take one last question from Alba or from anybody else, like a question that I'm going to answer short, but I'm going to give space for one more question. Y no vamos a hacer de esto un Zoom muy largo, pero podemos todavía tomar una pregunta más, ya sea de Alba, de Mariano no. I don't like Mariano, but de Alba or everybody else. No, Mariano. Of course. Ask a question. I love how he manipulates. It's awesome. Can I ask you a question, Susanna? Yeah. ¿Te puedo hacer una pregunta, Susana? Yeah, my question is like, has pragmatic psychology got to do anything with, sometimes everybody can see that you know, but you can't see that you know? Has that got something to do with pragmatic psychology? Tell me more. What do you mean? Oh, sorry, we need to translate first. Or do you want to translate yourself? ¿Quién habló? Bueno, voy a intentar. Muchas veces los demás sepan lo que yo lo sé, pero yo no soy convencida que lo sé. So many times I feel, I mean, everybody sees it that I know, and everybody can see my potency, and I cannot see it. I know. Todo el mundo ve mi potencia, pero yo no puedo verla. Esta clase es para poder ver mi potencia, todo lo que el resto del mundo ve en mí que yo no soy capaz de ver. Yes. Sí. The things that we have as capacities are, it's true, it's often more obvious for other people than for ourselves. Y sí, lo que tenemos como nuestras capacidades es muchas veces más obvio para otras personas que para nosotros mismos. Because we have perfected ourselves with judging ourselves for such a long time. Porque nos hemos perfeccionado mucho en juzgarnos a nosotros mismos desde hace mucho tiempo. And it's this thing of your point of view creates your reality. Y es esta cosa de que tu punto de vista crea tu realidad.
And if you're used to and have perfected judging yourself, how can you see the capacities? Y si te has perfeccionado tanto en juzgarte a ti misma, ¿cómo vas a ver tus capacidades? So it's basically a new muscle you have to start to build. Así que básicamente es como un nuevo músculo que tú tienes que empezar a construir. By two things. Yeah, two things. Number one. Por dos cosas. Dos cosas. Número uno. Muy bien, tu perro. No. Gracias. I'm learning from you, Mariano. So, dos cosas. Número uno is acknowledging what's different about you. Y lo primero, la primera es reconocer lo que es diferente acerca de ti. You can ask other people, hey, what do you see in me? What do you see as capacities in me that I have no clue about? Y le puedes preguntar a otras personas, oye, ¿qué estás viendo de mí como capacidades que yo no tengo ni idea que las tengo? But number two is even more important. Y la número dos es incluso más importante. And none of you is going to do it. Y ninguno de ustedes lo va a hacer. When your greatness is being shown to you. Cuando tu grandeza se muestra ante ti. Are you ready? ¿Estás lista? It is receiving it. Really letting it in. La tienes que recibir, realmente meterte en ella. In the moment where you let in your greatness, en el momento que tú dejas entrar tu grandeza, limitations are just melting. Las limitaciones tan solo se derriten. Mm-hmm. And in that moment, you have no clue who you are. Y en ese momento no tienes ni idea de quién eres. And you have no other choice than asking. Y no tienes otra elección que preguntar. Who am I truly that I have not yet acknowledged? ¿Quién realmente soy que todavía no he elegido, no he reconocido? What do I uniquely see as possibilities that nobody else does? ¿Qué? What do I... ¿Qué es lo que únicamente yo estoy viendo que lo veo como posibilidades? Eso. Yeah, and just that question, okay? Just if you let that question in for a second. Drop what you're doing right now. Drop your pencils and papers. Drop your dresses and coats. Oh yeah, that's your version. Suelten sus vestidos y vestimentas. Y lo que realmente Susanna dijo es, dejen de hacer lo que sea que están haciendo, sobre todo los papeles y la pluma. Ah, no, ¿sí? Traduje esa parte, vaya. No, ni siquiera te acercaste a ello. Just for a second, let that question into your world, okay? Y solo por un segundo deja que entre esta pregunta en tu mundo. What do you uniquely see in the world that nobody else does? ¿Qué es lo que tú ves únicamente en el mundo que nadie más lo ve? What possibilities are you uniquely aware of that others are not? ¿De qué posibilidades solo tú estás consciente que nadie más ve? And don't think. Don't think. Y no pienses. Just receive the space of that. Y solo recibe el espacio de eso. And welcome to your world. Y bienvenido a tu mundo. And don't wait for other people to validate what you see that is different. Y no esperes a que otros validen lo que tú ves que es diferente. Just enjoy it for you. Just for you, just for fun. Never tell anyone. Solo disfrútalo para ti. Solo para ti, solo por diversión. Nunca se lo digas a nadie. Yeah. Cool. Welcome to being pragmatic. Bienvenidos a ser pragmáticos.
Cool. So I hope this contributed to you, and we're going to send out the audios. It's good to listen to this one again. Y espero que esto les haya contribuido a ustedes. Y les vamos a enviar el audio, los audios y el Zoom para que lo vuelvan a escuchar. Es muy bueno volverlos a escuchar. And I would love to see you in Mexico whenever I come. I don't know my dates. Y me encantará volver a verlos en México del 16 al 21 de mayo. Y lo que ella dijo, no sé cuándo sea porque no sé mis fechas, pero bueno. And if you know anybody that this would contribute to, I'd be super grateful if you would let them know about these classes coming up. Y si tú sabes de alguien a quien esto le puede contribuir, yo voy a estar súper agradecida si les dejas saber, si les informas sobre estas clases y las posibilidades que hay para ellos. I would love the world to know what's truly possible and how amazing you guys are without having a clue about it. Y a mí me encantaría... ¿qué dijo? So the world is truly possible. A mí me encantaría hacer que el mundo sepa de esto y de cuán fabulosos son ustedes, que ni siquiera tienen idea. To create a world that truly works for us. Y para crear un mundo que realmente funcione para nosotros. Cool. Thank you, guys. Thank you so much, Susanna. We are really, really, really eager to have you in Mexico. Yay. Wait, this just gave us, it's amazing what we can create here. Yeah. Muchas gracias, Susanna, dice Alba. Estamos realmente ansiosos porque vengas a México y muchas gracias por estas preguntas y esto que nos has dado porque realmente abre un montón de espacio. Y thank you so much, Susanna. Thank you, Mariano. You're amazing. We love to see you in Mexico and to create a lot of things there. Gracias, Susanna. Realmente nos encantas y queremos verte ya en México y crear muchas cosas allá contigo. For the people here, your book will be ready soon, I hope, in 2 years or something. No. No. It is ready when it's ready. Yeah, and para todos los que están aquí, Alba está traduciendo el libro de Psicología Pragmática de Susanna y bueno, esperemos que pronto esté listo, si Alba se da prisa. Claro, échame la culpa a mí, cabrón. Él es el relector, así es que yo lo estoy esperando a él. Habemos 3 personas que estamos trabajando juntos. Híjole, cariñito. Qué malo que estás tan lejos, si no. He was winning. He was being a I get it. I understood. It's perfect. Thank you, guys, from the Peacock also. Thank you. Thank you, Susanna. Thank you, Susanna. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.